la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Granadilla. Jennifer, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer acompañarles en esta bonita mañana, aunque lluviosa aquí por el Sí, norte de la isla, bueno, por la zona capitalina. Nosotros en el sur sí, teníamos un sol radiante por radiante. cuando salíamos esta mañana ya a las 8 de la mañana y por aquí cuando llegamos no traíamos ni chaqueta, así que se complicó algo la cosa, pero bueno, estamos bien, estamos Eh, disfrutando y estamos empezando el día. Bienvenida, Muchas gracias. un placer. Igualmente. Granadilla es muy importante. Abrimos mesa con Pepe, con Juanma y con Santi. Muy, 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 muy importante. Eh, pero antes que nada, decir, atesoras juventud, atesoras mucho trabajo detrás. No lo digo con conocimiento de causa, porque antes de que la protagonista hubiera equipo, uno hace la tarea, ¿no? Y tenemos personas en común que además me han confirmado pues, la forma de proceder de Jennifer. Dicho esto, la primera pregunta que te hago es decir, Granadilla era un bastión del PSOE. Mayoría absoluta, Jaime, años sí, o mejor dicho, elecciones sí, elecciones también. Eh, Eres una cara nueva, te conoce mucha gente en Granadilla. No me gusta decirlo de pueblo. Mucha gente que me ha dicho, no, Granadilla es un pueblo. Digo, bueno, será para ti un pueblo. O sea, no estoy de acuerdo. Granadilla es algo muy grande, un municipio muy grande. Con esta fotografía, bajo el trabajo que desarrollas también a diario, la pregunta que te hago es, mucha responsabilidad, porque es que, insisto, es un municipio, igual que se habla de Adeje, que es un municipio fundamental, como Arona, Granadilla es el open the door, a partir de ahí, de lo que sería una parte turística fundamental de Canarias, y en especial de Tenerife. Mucha responsabilidad, ¿lo tienes claro? ¿Estás preparada? Que me consta que lo estás, pero te pregunto, ¿estás preparada para todo ello? Comenzabas tu pregunta diciendo que atesoro juventud. Bueno, debo decir que esto de la política ha traído a la vida de una incluso las canas. Es Sí. cierto que soy una persona relativamente joven, pero bueno, es verdad que la responsabilidad es muy grande y evidentemente el ejercicio de esa responsabilidad conlleva en muchas ocasiones enormes quebraderos de cabeza que uno trata de resolver en el día a día. Decías que el Granadilla era un bastión del Partido Socialista. Bueno, yo me atrevo a decirte que sigue siéndolo de alguna manera, porque debo recordar que efectivamente el Partido Socialista ganó las elecciones en los comicios del 2019, tal y como lleva siendo desde el año 91 incesantemente, a pesar de que en dos ocasiones ha habido cambio de gobierno precisamente por el encuentro de otros partidos que no han ganado elecciones, con lo cual confirmo que Granadilla sigue siendo socialista, lo fue también en las últimas elecciones y aspiramos a revalidar con mayoría en estas próximas elecciones de 2023, las que acontecen ahora a final de mes. La responsabilidad evidentemente es altísima, entre otras cuestiones porque tú comentabas muy bien que efectivamente Granadilla es un municipio estratégico. Eso es capaz de verlo cualquier persona que mire los municipios de Canarias con ojos que pretendan compartir una visión de futuro. Granadilla hoy ya es un municipio que se acerca a los 70.000 habitantes, es decir, efectivamente ya Granadilla no es un pueblo, como tú muy bien comentabas hace un momento, y Granadilla además es el lugar en el que se producen muchos de los acontecimientos más relevantes que tienen lugar en Canarias. Efectivamente, en Granadilla tenemos el aeropuerto Tenerife Sur, tenemos un polígono industrial pendiente de desarrollo, tenemos esa infraestructura del puerto que parece que nunca termina de ver la luz. Además de eso, tenemos efectivamente el lugar en el que las personas deciden ir a residir, porque la zona turística expulsa a los ciudadanos medios, a los ciudadanos normales de esos lugares más turísticos, con lo cual hay muchas personas que deciden venir a Granadilla, entre otros motivos por el precio de la vivienda, aunque el otro día podíamos comprobar cómo Granadilla, en cuanto al precio de vivienda, es uno de los municipios de España donde más crece el precio del alquiler. Es decir, es otra de los grandes retos que tendremos que plantear en un futuro cercano. Por lo tanto, perfectamente consciente de la responsabilidad que uno asuma al presentarse a estas elecciones, sabiendo que no es ninguna tontería, que la capacidad tiene que estar a la altura de lo que exige este gran reto, que es liderar un municipio tan estratégico, y desde luego con todas las ganas y la ilusión para afrontarlo en los próximos meses si todo va bien. Ahora mesa, Pepe Moreno, Juanma Betancourt, Santinegri. Yo no sé lo que puede estar pasando en Granadilla, señora Miranda, pero hemos visto a lo largo de este tiempo, bueno, episodios desde Jaime, el anterior alcalde socialista, que salió como salió, a lo que fue la ruptura del pacto, que usted sabe que llegaron a decir que esto es un clavijo, a la ruptura del papel allí delante de todo el mundo y demás.
Yo no sé qué ha pasado en este tiempo en el que el alcalde ha sido de Coalición Canaria y el municipio, pues por lo que nos han dicho, tampoco es que los municipios del sur tengan una estructura demasiado grande para poder salir adelante y demás, que necesitan de ayudas como el Cabildo. ¿Cómo se ha portado, por ejemplo, otras instituciones en el Ayuntamiento de Granadilla, en el que usted aspira de esta manera a llegar y que no se sabe muy bien si es una pica en Flandes, por aquello de que sigue siendo nacionalista y todo lo que le rodeaba era socialista, o si por el contrario se ha portado con ellos de otra manera? Bueno, yo creo que si hay algo que no se ha hecho mal en esta legislatura, no es precisamente la gestión municipal, es decir, el gobierno municipal no ha actuado de manera diligente y eso lo demuestran los datos de ejecución presupuestaria, los datos de la inversión por municipio de Canarias, que justamente ayer salían publicados en el diario El País, en el que se acreditaba que Granadilla es el segundo municipio de Canarias que menos invierte por habitante, tan grave como eso para ser un municipio de casi 70.000 personas, como te decía. Por lo tanto, la gestión del gobierno municipal ha sido bastante deficiente y si hay algo que no ha funcionado mal en estos 4 años es precisamente la inversión de otras administraciones, y yo, quien me conoce sabe que soy excesivamente crítica a veces, incluso con los compañeros de partido que gobiernan en otras administraciones, y llamo a todos los teléfonos que haga falta para reivindicar mejoras para mi pueblo, pero debo decir que si podemos empezar por algo, el Cabildo Insular de Tenerife hoy ejecuta en Granadilla la mayor inversión que ha conocido el municipio de Granadilla, dejando al margen el aeropuerto, que eran también otros tiempos, que es precisamente el sistema de depuración de aguas de residuales de nuestro municipio. Concretamente, y en virtud de un acuerdo con Aquaes, con el Estado, ahora mismo el Cabildo está invirtiendo 40 millones de euros en Granadilla para finalizar esa obra de depuración. Pero ese dinero que no se ve, Jennifer, porque todo lo que va por debajo de tierra... Bueno, una cosa que no se vea y además que no tenga trascendencia electoral, que muchas veces y lamentablemente eso es exclusivamente lo que mira el político. Yo creo que debemos estar un poco por encima de esa visión de lo que se ve y lo que no se ve. Y otra cosa es que efectivamente eso es una obra que es absolutamente necesaria. Antes comentaba Iván que justamente han perdido banderas azules las canteras y alguna otra playa importante. Lo cierto es que Granadilla, por ejemplo, que recibía 4 banderas azules al año hasta el año 2017, precisamente el año en el que comienza a gobernar Coalición Canaria con Partido Popular y Ciudadanos como consecuencia de esa moción de censura, Granadilla ya no es que no obtenga banderas azules. Antes teníamos 4, es que ya ni siquiera la solicitamos. Es decir, evidentemente hay un problema en la gestión municipal. Este sistema de depuración que plantea y que financia el Cabildo íntegramente, a pesar de que el alcalde nacionalista se lo arroga como una gestión propia, lo cierto es que va a resolver uno de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestro municipio. Sabemos que es muy habitual y muy frecuente encontrar titulares en nuestra prensa regional que hablan del cierre de las playas de nuestra costa, de la costa del Médano, de la costa de los Abrigos, de la zona de Pelada. Por lo tanto, esa obra, aunque se entierre debajo de ese suelo por el que nosotros caminamos, es absolutamente esencial y esa obra la está ejecutando el Cabildo. Recibíamos, por salir de la depuración, recibimos en estos años de legislatura prácticamente 800.000 euros de Cabildo en inversión en empleo y en servicios sociales. Gran parte de esos fondos, lamentablemente, que se reciben del Cabildo, el Ayuntamiento los ha devuelto porque no ha tenido capacidad para gestionarlos. Es decir, las administraciones no han discriminado a Granadilla por el hecho de que esté gobernada por Coalición Canaria y por Partido Popular. Al contrario, creo que han hecho un reparto ecuánime de los fondos insulares, pero lo cierto es que esos fondos no han tenido una implantación en el territorio de granadillero, no por falta de dinero, sino por una falta de gestión que ya roza la desvergüenza para muchos ciudadanos, que vemos como en los bancos tenemos hasta 70 millones de euros de remanente de tesorería, 56 millones de presupuesto y al año no somos capaces de ejecutar ni siquiera el 50% del presupuesto de gasto. Es decir, estamos perdiendo todos los años la posibilidad de mejorar, de cambiar, de transformar un municipio que hoy debería ser... Pero por la cuenta que usted hace, hay más dinero del que se presupuesta. Es decir, si hay 70 millones y el presupuesto son 56, es que hay más del que... Por ejemplo, Granadilla para mí siempre ha sido, por ejemplo, un municipio en el que mucha gente pernoctaba para irse a trabajar al sur, en el que, tenías el aeropuerto cerca si trabajabas allí.
pero no he visto nunca una política de vivienda acorde. No solo con los actuales gobernantes, tampoco lo conocí con el anterior, Jennifer. Actualmente, y yo me atrevo a decir que desde hace más de una década, incluso en el periodo en el que termina gobernando el Partido Socialista, el Ayuntamiento de Granadilla carece absolutamente de política municipal de vivienda. Eso lo afirmo con rotundidad y lo he defendido en estos años en muchísimas ocasiones. Pero es que es más, no es que no solamente no promovamos nueva vivienda pública, teniendo en cuenta la situación que vivimos, que tú has explicado perfectamente en relación a que somos prácticamente el lugar dormitorio de toda esa gran zona turística. No solamente no promovemos nueva vivienda pública, no solamente no damos ayudas al alquiler a personas jóvenes que se quieren emancipar o a familias en situación de vulnerabilidad, sino que la poca vivienda pública de la que disponemos, que es propiedad del ayuntamiento, el gobierno municipal está tratando de venderla. Es decir, no es que no promovamos política municipal de vivienda, es que lo que estamos haciendo es privatizar la poca vivienda pública que tenemos, es decir, quitarla de las manos de la administración pública para ponerla a disposición de quien la necesite y entregarla a inversores privados. ¿Para qué? Para saldar una deuda inexistente porque, entre otras cuestiones, como te decía antes, efectivamente ahora mismo el ahorro municipal supera los 70 millones de euros. Es decir, en los últimos 5 años de tener un remanente de 2 millones de euros, ahora superamos los 70 millones. ¿Qué quiere decir? Que el chorro de dinero público que se ha dejado de invertir en estas 2 últimas legislaturas acumula ya una cantidad que supera el presupuesto municipal, que es de 56 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es bastante complejo comprenderlo cuando hablamos de remanente, cuando hablamos de ahorro. Lo que quiere decir es que de cada 10 euros que tiene el ayuntamiento, todos los años estamos gastando 5. El resto, los otros 5, no es que no haya necesidades pendientes de cobertura, no es que no haya cuestiones pendientes de resolver, es que como no saben cómo gastarlo, como no hay proyecto, como no hay capacidad de gestión, eso pasa a formar parte del ahorro. Así que tenemos un problema grave de gestión en el ayuntamiento y es precisamente una de las cuestiones que tenemos que resolver de manera inminente cuando nos pongamos a trabajar a partir del próximo día 28. Juanma, Santi. Buenos días, candidata, ¿qué tal? Soy Miranda. Muy buenos días. En este programa somos bastante prosureños, sobre todo el director de esta emisora, ¿no? Que es Iván. Y a mí lo que me fascina personalmente de los municipios del sur de Tenerife es su complejidad, precisamente, ¿no? Hay una realidad en la zona litoral, hay una realidad en la zona turística, hay una realidad de autopista hacia arriba, ¿no? Completamente diferente en las medianías o en las zonas que, como usted dice, pues son zonas también de residentes y luego de trabajadores del turismo, etcétera, ¿no? A los alcaldes no se les pide que arreglen el mundo, se les pide que intenten mejorar su municipio. ¿Qué propuesta tiene usted, por ejemplo, para una zona como San Isidro? Que es una zona pujante y tiene la complejidad de la zona pujante, la zona viva, pero que a veces también, pues protagonista de noticias desagradables vinculadas, por ejemplo, con los fenómenos de ocupación, con lo que ello revela de inseguridad física o inseguridad jurídica y, por otro lado, también de marginalidad y de exclusión, ¿no? ¿Qué propuesta tiene usted para convertir los espacios físicos de Granadilla en lugares mejores de lo que son hoy? Bueno, San Isidro es mi pueblo de nacimiento, de residencia y en el que se crían mis hijos y espero que vivan su larga vida en ese entorno. Así que conozco su realidad perfectamente. Además, haces un apunte que me parece muy interesante que tiene que ver con la inseguridad que sentimos muchas de las personas que residimos ahí toda la vida, derivada de efectivamente ese fenómeno que se produce en Granadilla y que además no solamente ocurre en San Isidro, y es que ahora mismo el espacio público ha sido retirado de las manos del residente. El residente no tiene espacio público del que disfrutar. Me preguntas, ¿qué propones para San Isidro? Nosotros lo tenemos muy claro. En primer lugar, San Isidro es una ciudad de más de 30.000 habitantes ahora mismo. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en San Isidro como en una ciudad. ¿Qué requieren las ciudades? Las ciudades requieren devolver el espacio público al ciudadano. Por lo tanto, tenemos que tender hacia proyectos de peatonalización y semipeatonalización, a sacar el tráfico del núcleo más central de la ciudad hacia la zona exterior para que los núcleos centrales de los pueblos, los nodos centrales, sean lugares amables en los que poder pasear, en los que poder caminar, en los que poder integrar zonas verdes
verdes urbanas, en los que poder crear zonas comerciales agradables para el paseo, que además contribuyan al incremento del consumo en el comercio local, que también está deprimido desde hace más de una década, y por lo tanto el futuro de San Isidro, en todo caso, el futuro urbanístico, de desarrollo urbanístico de San Isidro pasa precisamente por esa apertura del pueblo al espacio público que ahora mismo el ciudadano ha perdido desde hace ya algún tiempo. En segundo lugar, me comentas el problema que tenemos con la vivienda. Justamente hace un momento Pepe también hacía alusión a esta cuestión, además una de las cuestiones que creo que va a marcar la próxima legislatura, ya no solamente para Granadilla, sino para el sur de Tenerife en su conjunto. Nosotros tenemos una asignatura pendiente con la vivienda en nuestro municipio. Granadilla recibe a todas aquellas personas que trabajan en zona turística y que no pueden permitirse los alquileres de esa zona, como decía anteriormente. Por lo tanto, tenemos que promover nueva vivienda pública. ¿Dónde construimos vivienda pública? Porque muchas personas me dicen, ¿pero dónde la construye si prácticamente no queda suelo? No es cierto. Lo cierto es que en San Isidro, por ejemplo, que me preguntabas precisamente por esto, existen espacios, existen unidades de actuación en nuestro plan general que están pendientes de desarrollar y de ejecutar. Concretamente, justamente hace poco llevamos a pleno una propuesta para el desarrollo del sector residencial noroeste. Los que viven en San Isidro y en Granadilla conocen perfectamente esta situación. De ese sector residencial se pueden sacar un aprovechamiento de hasta el 40% del suelo para promoción de vivienda pública. Es decir, el futuro de San Isidro pasa por crecer necesariamente de manera respetuosa con el entorno, pasando necesariamente por esa peatonalización y por ese desarrollo hacia la nueva ciudad de San Isidro, y en segundo lugar, en cuanto a la vivienda, pasa evidentemente por la promoción de vivienda pública en esos sectores que están pendientes de desarrollo y que ya tenemos contemplados en el plan general. Y esas unidades de actuación, perdón, que la unidad de actuación es básicamente la herramienta de gestión suburbanizable, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Exactamente. Son de iniciativa pública, o sea, que gestionaría y urbanizaría el ayuntamiento, o de iniciativa privada, porque las iniciativas privadas necesitan que el mercado vea oportunidad en esos suelos, si no se quedan quietas. Claro, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que como precisamente son unidades de actuación que están pendientes de desarrollo, todavía no se ha decidido sobre el sistema de gestión de estos suelos. Por lo tanto, todavía no sabemos si serán de ejecución pública, si serán de ejecución mixta. Entonces, es una cuestión precisamente que hay de resolver. Lo cierto es que todos esos espacios de los que te hablo, la zona del sector residencial noroeste, la zona de la Vaguada, la zona de las Tabaibas, no cuentan a día de hoy ni con proyecto de urbanización ni con proyecto de reparcelación. Por lo tanto, será una cuestión que tendremos que debatir intensamente para saber cuál es el mejor modelo que tendremos que implantar en cada una de esas zonas. La zona de la Vaguada, por ejemplo, es una zona que ya está edificada, lo que pasa es que hay que regularizar. Sin embargo, la zona del sector residencial noroeste es una zona que está sin urbanizar y que está ahora mismo es prácticamente un areal de miles de metros cuadrados de suelo sin aprovechar. Por lo tanto, esos sistemas tendremos que plantear en el futuro que abran la puerta efectivamente a la ejecución de vivienda pública a través de los sistemas que se consideren en ese momento. Un problema adicional que creo que tenemos que contemplar y que para nosotros es una prioridad es la situación que vive es nuestra oficina técnica en estos momentos. Lo cierto es que el otro día veíamos titulares en prensa que hablaban de la enorme burocracia de la administración, que comentaban que hay gente de nuestra tierra que tarda hasta un año en conseguir una licencia de obra. Pues bueno, la situación en Granadilla creo que es incomparable respecto a cualquier otro municipio de Canarias. En Granadilla la media para la concesión de una licencia de obra para edificar una vivienda unifamiliar, no te estoy hablando de grandes construcciones, sino de pequeñas viviendas, supera ya los 3 años. En el año 2020 se dieron 11 licencias de obras. En el año 2021 se dieron 7 licencias de obras. En el año 2022 se dieron 4 licencias de obras para un municipio de 70.000 habitantes. Es decir, esto evidentemente es un problema de gestión interna de los recursos del ayuntamiento y es un problema serio de liderazgo. Y precisamente es una de las asignaturas pendientes que tendremos por resolver si gobernamos nuestro municipio a partir del 28 de mayo. Santi. Señora Miranda, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. A mí hay un tema que seguramente a usted le preocupará también. No es especialmente de su competencia sí de su competencia y del ayuntamiento seguramente. Cuando pasa por el puerto de Granadilla y mira aquello allí debajo, ¿con qué imagen se queda? Porque yo creo que es un tema en el que se ha invertido mucho dinero, que está parado, que miras por allí, pasas por allí, te da hasta pena mirarlo. No sé qué se puede hacer con aquello. Digo desde la perspectiva municipal. ¿Vamos? Mira, lo que me pasa cuando miro al puerto de Granadilla es que siento una enorme tristeza. Es verdad que este tema ha sido un asunto polémico a lo largo de las décadas
que llevamos hablando de esto. Lo cierto es que si me preguntas por mi posicionamiento personal respecto del puerto y nos retrotraemos al año 2005, 2004, cuando se produjeron aquellas movilizaciones en contra de esta infraestructura, yo te diré, y no me corto ni un pelo porque siempre lo digo con toda claridad, que yo en aquel momento me posicioné en contra del desarrollo del puerto de Granadilla. Lo cierto es que la realidad hoy es que tenemos un puerto a medio ejecutar, en torno a un 30% de ejecución, cuya inversión se prevé en más de 400 millones de euros en cuanto a obra pendiente de desarrollar, y con independencia de que uno en su momento pudiera sentir cierta grima cuando pensaba en la costa de en nuestro litoral y en esa gran infraestructura que se planificaba, lo cierto es que el puerto tiene que terminar de nacer. Es decir, no se puede quedar como una infraestructura fantasma. Lo que sí es cierto es que se plantearía, aunque es un asunto que tú muy bien dices, no es de competencia municipal, al final es un ente portuario, por lo tanto depende del Estado y depende de Puertos de Tenerife en este caso, lo que tendríamos que tender es a convertir ese puerto industrial en un puerto industrial que básicamente se centre en los futuros empleos que deben generarse en Canarias en torno a la transición ecológica, que es de lo que estamos debatiendo ahora mismo. Granadilla va a ser y está siendo en muchas ocasiones el puerto de entrada para esos grandes molinos que se están instalando. Granadilla es el lugar idóneo por el polígono que tiene anexo para desarrollar toda la formación profesional relativa a estos nuevos nichos de empleo, como las tecnologías de la información y de la comunicación, como las energías renovables y demás. Y a mí me gustaría, si me preguntas por eso, que el camino del puerto y del polígono industrial anexo fuera por esos derroteros. Lo cierto, aunque no es una competencia municipal, eso es lo que yo defenderé cuando sea alcaldesa, pero no puedo dejar y no puedo engañar a nadie, no puedo dejar de sentir tristeza cuando uno mira a ese lugar en el que antes había una hermosa costa, ahora hay un puerto a medio ejecutar, un polígono industrial prácticamente desierto, en el que nadie quiere implantarse porque de lo que se prometió a lo que se ejecutó hay un gran trecho en medio. Entonces evidentemente tenemos que hacer algo por reactivar esa gran zona industrial que tenemos allí de la manera más respetuosa con el territorio posible. Claro, pero lo que pasa es que, fíjese, por ejemplo, en el Puerto Granadilla, muchos de los que vivimos en esta isla, señora Miranda, pues no hemos ido ni siquiera a ver el puerto. Yo recuerdo que he pasado por ese sitio 2 veces, pero porque me equivoqué en la autopista y entonces para dar la vuelta tienes que bajar un poquito, pero ni siquiera llegué a lo que es el puerto. No sé si dejan entrar o no dejan entrar a gente. Es una cosa de la que hablamos de oídas, ¿no? Pero hay otras cosas, por ejemplo, que ¿usted es partidaria de utilizar suelo de Granadilla si tuviera responsabilidades de gobierno, digo, a partir del día 28, por ejemplo, para los molinos de viento? Lo digo porque ya hay una polémica bien instalada en el que se dice que consumen y que es un impacto visual esos molinos, que de alguna manera consumen terreno. E incluso le he oído a algunas personas de que se puede conseguir esa misma energía por métodos que no tienen esas aspas tan gigantes. ¿Usted es partidaria de seguir dando ese tipo de licencias para construir o bien huertos solares, que son otra cosa, o bien los parques eólicos que se quieren construir? Bueno, planteabas una cuestión que es evidente, es verdad, existe un evidente impacto visual cuando se instalan este tipo de infraestructuras en nuestros pueblos. Además hay otra cuestión que hay que contemplar. Yo por el ejercicio de mi profesión en muchas ocasiones me encuentro con pequeños particulares, pequeños propietarios que tienen sus fincas que están cultivadas y a los que se les plantea en muchas ocasiones que pueden ser beneficiarios de un contrato para favorecer a este tipo de empresas que van a instalar los molinos y que se les paga, te digo con toda franqueza, una miseria por transmitir un derecho de servidumbre por 50 años que en muchas ocasiones genera en su economía un impacto severo, entre otras cuestiones, porque al final ese tipo de infraestructuras afectan a sus cultivos, afectan a su terreno y terminan por perjudicar económicamente incluso a esas familias que reciben una rentabilidad bajísima por la implantación de estas infraestructuras, tan baja como unos 6-7 mil euros al año. Efectivamente, eso no da de comer. Esa sería una de las cuestiones del debate. Gracias, te lo agradezco. Respira. No, estamos en casa, Jennifer, tranquila.
Preocúpate. No, se lo digo, como proliferaron también en su época aquello de poner los repetidores en las azoteas, que para muchas comunidades de vecinos, pues uno lo veían de una manera y otros de otra, y sabe usted la posición que tiene ahora mismo, ¿no? Y como no quiero esquivar la pregunta, te digo con toda rotundidad, evidentemente yo soy partidaria de ese modelo de transición ecológica que se está planteando para tratar de dejar de deteriorar nuestro territorio con combustibles fósiles, y es algo que creo que más o menos todos hemos acertado a alcanzar un consenso en torno a este asunto. Lo cierto es que es verdad que al final los municipios, fundamentalmente del sur de Tenerife, y hablo de Arico y de Granadilla, somos los grandes afectados por este tipo de infraestructuras. En la ley de transición se contemplan otros métodos alternativos que son menos impactantes desde un punto de vista visual y que son mucho menos invasivos con respecto al territorio. Y evidentemente, si me preguntas por mi opinión, yo preferiría que se investigara alternativas a la implantación de este tipo de grandes infraestructuras que no solamente generan ese impacto visual, sino que además generan un perjuicio económico serio y real para las personas que ostentan la propiedad de esos terrenos. Pero la pregunta era más fácil, era si ostenta responsabilidades, ¿usted es partidaria de otorgar esos permisos? Se lo digo también en referencia a lo que hablábamos antes del puerto Granadilla. Ese puerto fue construido, como todos sabemos, deprisa, corriendo y casi a escondidas, pero tenía una excusa, y era que era el sitio por el que se iba a descargar el gas que surtía a la central eléctrica y demás, ¿no? Que luego pues ni siquiera le han dado permiso para la regasificadora. Por ejemplo, en el tema de estas energías que no conocemos en profundidad, ese era un puerto por el que se iba a descargar el gas. ¿Usted sería partidaria hoy de darle esa utilidad? Y lo otro, por lo que le preguntaba, si usted tuviera responsabilidad, ¿daría permisos para ubicar más huertos solares o algunos molinos de eléctricos en su término municipal? Con respecto a la primera pregunta, modelo del gas, te digo con toda rotundidad que no. Así me he posicionado desde el comienzo en esta andadura como candidata al Partido Socialista y también como secretaria de Infraestructuras en su momento de la Ejecutiva Insular del PSOE de la isla, aunque al final el partido fue por otros derroteros. Lo cierto es que mi posición fue contundente desde el comienzo. Yo me opongo a la construcción de la regasificadora y además creo que el tiempo terminará dándonos la razón, como ha ocurrido con el puerto de Granadilla. Con respecto al otorgamiento de nuevas licencias en Granadilla, lo cierto es que Granadilla ahora mismo no vive la situación que vive Arico. En Arico existe un problema real porque ya prácticamente la zona pegada a la autopista del municipio está colmatada de este tipo de infraestructuras. Creo que hay que hacer un estudio respecto de las zonas en las que pueda generarse menos impacto y donde se puedan ubicar estas infraestructuras, estos molinos. Granadilla todavía puede tener cabida para la utilización de este tipo de infraestructuras en algunos suelos, incluso en algunos suelos públicos, como por ejemplo el de la depuradora, donde se van a instalar precisamente esas placas solares para sostener la infraestructura de la depuración, que sabes que es una de las que más consume de todas Canarias. Bueno, en Tenerife precisamente somos los principales clientes de las eléctricas porque utilizamos muchísima energía para esos sistemas de depuración. Por lo tanto, creo que todavía hay suelo en el que podría ponerse a disposición del vecino esa licencia, esos permisos para poner esas placas que tienden a generar menos contaminación en nuestro territorio y por lo tanto a respetar nuestro entorno. Pero creo que todo tiene que tener un límite y tiene que hacerse de manera comedida. Además creo que es una responsabilidad insular, incluso regional, estudiar que el hecho de que estas infraestructuras tengan el menor impacto posible y que se repartan de manera equitativa entre los distintos puntos de la isla para que Granadilla y Arico, como está ocurriendo de hecho, no se conviertan en prácticamente un desierto, porque además sabes que el suelo que queda debajo de esas placas y que está debajo de esos molinos no se puede cultivar, no se puede construir, no se puede hacer absolutamente nada con él. Por lo tanto, creo que debemos tener una responsabilidad compartida respecto a este asunto y planificar esta cuestión para que no seamos los únicos perjudicados y afectados por ese cambio hacia la transición ecológica. Santi, la regasificadora no olvidemos que fue el tercer argumento, la primera excusa que se dio para justificar la construcción del puerto de Granadilla, ¿no? La primera fue el traslado de actividades que se desarrolla en el puerto de Santa Cruz para convertir el puerto de Santa Cruz en un puerto de cruceros y demás. Eso motivó un rechazo de la comunidad portuaria de Santa Cruz, entonces se dejó al margen. Luego llegó la idea de captar tráficos nuevos, ¿no? El comercio sur-sur y demás, los graneles sólidos, los graneles líquidos, los tráficos de transbordos, cosa que nunca ha pasado en Granadilla, nunca ha pasado un barco con esas intenciones, ¿sí? Y el tercero fue el gas, que tampoco, el gas está obsoleto a efectos de Canarias. Realmente yo comparto la posición de Jennifer Miranda. El gas es una tecnología que en Canarias llega tarde, ¿no? En una justificación en estos momentos con el despliegue de las renovables.
Pero bueno, pero esa no es la pregunta que yo le quiero hacer. Yo creo que es un asunto candente en el municipio, que es la situación y el conflicto que hay en La Tejita en relación a la construcción del hotel, ¿no? Que es un asunto pues muy encendido, que ha movilizado incluso la opinión pública de la isla entera, ¿no? Yo también me posicioné porque como una tiene esta tendencia a meterse en todos los charcos, porque creo que en política es importante que la gente sepa lo que piensas. Lo que no tiene ningún sentido es que guarde silencio respecto a todos los asuntos importantes que afectan al municipio, que es lo que ocurre con el actual alcalde de Granadilla, respecto al que no sabemos qué opina del puerto, del polígono, del hotel de La Tejita. No va a hacer usted carrera, ¿eh? Por lo tanto, lo importante, se te está colando el ruido. Es que te dijo, No, te dijo, yo dije, mojándote tanto no vas a hacer carrera. Ah, muy bien, bueno, pero... Eso es lo que dije. Bueno, cuando uno deje la política tendrá a dónde volver y eso no lo pueden decir todos los políticos en Granadilla. Por eso creo que es importante posicionarse, mojarse y decir claramente lo que uno piensa. Yo en su momento, cuando surge el debate en torno a la servidumbre de la costa y con respecto al deslinde, ya dije que creía que existían argumentos jurídicos válidos, que posteriormente la consejería apoyó esta tesis que yo defendía, para al menos paralizar la obra en tanto en cuanto no resolviera costas la cuestión de si los metros tenían que retrotraerse hasta 100 de la costa, puesto que eso iba a afectar evidentemente al proyecto. La edificabilidad de la parcela cambia, por lo tanto el edificio que se construirá allí en el futuro, si es que se termina construyendo, va a ser un edificio mucho más pequeño que el que está proyectado. Por lo tanto, desde un momento me posicioné a favor de que existían argumentos jurídicos suficientes como para paralizar la obra en tanto no se resolviera la cuestión del deslinde. Lo cierto es que posteriormente Costas resolvió en contra del criterio del Consejo de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, y ahora mismo existe todavía una disputa judicial pendiente de resolver y estamos todos a expensas de que nos digan si efectivamente tiene cabida ese recurso que presentó ATAN en connivencia con Salvar La Tejita, y pendientes estamos porque precisamente muchos de nosotros vemos que a pesar de esa paralización de obras, hay muchas de estas obras que continúan ejecutándose. Así que, por lo tanto, al menos respecto de los metros del deslinde, creo que había argumentos jurídicos suficientes como para parar la obra y en estos momentos... ¿Para pararla o para no iniciarla? No, iniciada ya estaba cuando se plantea el conflicto, por lo tanto no era un problema de inicio de obra, sino de paralización, por eso hablo de paralización. Le ha generado un derecho indemnizatorio a la empresa, que lo tiene que pagar. Efectivamente. Bueno, esa es otra de las grandes disputas que se tiene, y además creo que ese es el motivo por el cual el ayuntamiento no determinó la paralización, porque entendían que si eran ellos y no la consejería o no Costas los que determinaban la paralización, aunque tuvieran argumentos jurídicos para hacerlo, podrían hacerse responsables de esa futura indemnización que solicitaría la propiedad del suelo. Efectivamente, la constructora, la propietaria, ya ha construido gran parte del edificio de ese hotel. Y efectivamente, y en base a la seguridad jurídica, dado que ellos comienzan a ejecutar la obra con una licencia que estaba en vigor, tienen derecho a recibir una indemnización. Yo lo que le decía a José Domingo, al alcalde de Granadilla, es que se mojara, que se posicionara, que si realmente él no quería ese hotel, que hiciera números, que repartiera responsabilidad y que se planificara otra infraestructura para esa zona. Ni se hizo una cosa ni se hizo la otra. Lo cierto es que lo que tuvimos del Ayuntamiento de Granadilla en su momento fue el silencio más absoluto. Los únicos que se mojaron en su momento fueron la Consejería y los colectivos ecologistas, tanto ATAN como Salvar La Tejita, y Costas finalmente resolvió a favor. Bueno, en primer lugar trataron de adoptar una decisión pseudo-salomónica, no dándole la razón ni a unos ni a otros, pero finalmente dejó las cosas más o menos como estaban al inicio. Ahora, como les digo, estamos pendientes todavía de esa resolución judicial, resolución que en todo caso habrá que respetar cuando la emita los tribunales. Claro, porque de lo que se quejan precisamente los constructores de esos hoteles de a que le cambiaron la normativa a medida que se iba produciendo el partido, ¿no? Le cambiaron alguna de las normas. Entonces ahora tenemos... ellos hicieron sus cuentas, dicen que en función de dónde está ahora el límite marítimo terrestre, pues no les salen las cuentas para hacer. Yo creo que sí, que si tiran esa parte y construyen en lo que podrían construir, a lo mejor les salen los números. Pero ellos dicen que no les salen los números, que de alguna manera le tienen que indemnizar. ¿Pero qué hacemos con esa estructura? ¿La tiramos abajo?
Bueno, si Costa finalmente resuelve que la línea del deslinde marítimo terrestre tiene que retrotraerse hasta los 100 metros, va a haber que demoler esa infraestructura, porque lo cierto es que ¿Toda no, o lo que está dentro de ese prácticamente el linde? 60% de la estructura que está actualmente ejecutada, porque la edificabilidad de la parcela se reduciría al 30% de lo que ahora mismo está proyectado. Es decir, perderían, efectivamente, el perjuicio es grande. Por lo tanto, sí que habría que demoler si finalmente los tribunales resuelven que esa línea de deslinde tiene que traerse hasta los 100 metros mar adentro. Afecta gravemente a la obra que está ya ejecutada, por lo tanto, evidentemente la empresa tiene un derecho indemnizatorio respecto a las obras que ya han iniciado y que iniciaron en su momento con licencia. Es verdad que los colectivos ecologistas discuten también el modo, la manera, los criterios técnicos en virtud de los cuales se otorga esa licencia. Ellos hablan de que no existe informe respecto del tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo, que además sabemos que las infraestructuras hoteleras ya deben disponer de su un propia sistema potabilizadora de depuración de aguas y de potabilización de agua de abastecimiento. Entonces, ellos esgrimen también, además de los argumentos que hablábamos con anterioridad, esgrimen argumentos del tipo, oye, el ayuntamiento cuando otorga la licencia no tiene en cuenta varias cuestiones técnicas que se dejaron por el camino. Pero es verdad, y entiendo a la empresa en ese sentido, que cuando ellos comienzan a ejecutar, ellos tenían una licencia en vigor, por lo tanto, tienen derecho a una indemnización. Ahora, como les digo, pendientes de la resolución de los tribunales al respecto, pendientes de lo que digan y en función de lo que decidan habrá que actuar. Es curioso, señora Miranda, porque a pocos metros de allí hay un chiringuito que tiene un nombre que indica que igual no tiene licencia. Yo no me pregunto si tiene licencia o no, bueno, sí me lo pregunto. Está en dominio público, es evidente, ¿no? Pues está al lado del mar y de eso nadie dice nada, ¿no? Nadie tampoco se escandaliza ni dice, bueno, este establecimiento que está muy bien, que haya ocio en el litoral, a mí me parece muy bien. Esto está regulado, esto tiene una concesión, esto como... ¿Cuál es su sustento? ¿Cuál es el título habilitante que permite hacer esto aquí? Otra de las cuestiones largamente discutidas también y comentadas en torno a este asunto. Bueno, si no me equivoco, el titular de este negocio, de este chiringuito. El chiringuito pirata de Cristian en el Médano. Creo que está personado también en está esta causa. Correcto. Entonces él también está pendiente de resolución. Entiendo que existe título habilitante porque en su momento se otorgan permisos en tres zonas distintas del litoral. Uno de ellos fue en la zona del Chiringuito Pirata, otro fue en la zona del Cabezo, que terminó cerrando, y otro en la playa de la Jaquita, un poco más hacia el lado del muelle de Granadilla. Así que entiendo que sí existe título habilitante. No quiero pensar mal, tal y como tú planteas, y además me consta que él está personado. Yo lanzo la pregunta, no afirmo nada porque tampoco... tengo la información a mano, ¿no? De todas maneras, sí que me preocupa un poco, y perdónenme que haga esta reflexión, porque es muy habitual que cuando voy a entrevistas de radio terminamos hablando casi siempre me preguntan sobre el puerto, sobre el aeropuerto, sobre el circuito del motor, sobre el hotel de la Tejita, ¿no? Y uno se plantea, dice, madre... Es lo que, vamos, yo a Granadilla Pueblo, pues no voy, claro. Somos así, es verdad, tienes razón. No, se lo digo porque... A San Isidro voy de vez en cuando y a la Tejita voy mucho. Y la verdad es que ver la imagen, estuve hace poco, allí me gusta mucho el restaurante hindú que está allí en el centro comercial, ¿no? Y ves un poco aquello espacio vallado, esa hora parada, y piensas, bueno, esto va a estar así años, y hombre, la imagen que transmite un poco de tristeza. Y lo que queda, lo que queda. Bueno, da mucha tristeza, pero te hacía esta reflexión porque al final siempre estamos hablando, bueno, creo que llevamos hablando de mega infraestructura 30 años, de infraestructuras que en muchas ocasiones no terminan nunca de ver la luz, ¿no? Que son como grandes promesas que no llevan a ningún sitio, y realmente no terminamos hablando de las grandes infraestructuras que son importantes de verdad. No hablamos de hospitales, no hablamos de colegios, no hablamos de centros para mayores, ¿verdad? Y creo que al final tenemos... El núcleo, por ejemplo, para aprender, usted ha dicho, en San Isidro viven 30.000 personas. Más de 30.000. En Granadilla Pueblo, ¿cuántas? Más o menos. Muchas menos que en San Isidro. Sí, es uno de los pueblos que además ha sufrido esa despoblación. Igual. ¿Y en el hospital le queda a ustedes más cerca del Hospital del Sur que Infinitamente. Infinitamente, pero lamentablemente tenemos que seguir viniendo a la Candelaria. Lamentablemente tenemos que seguir trasladándonos. El día que hagan en el Hospital del Sur, por ejemplo, que hagan paritorio y tal, habrá que buscar
crear también enfermeros y enfermeras que no hay, los que te ponen la anestesia, los anestesistas que tampoco hay en este Te pongo en contexto a la candidata Jennifer, más desde la casa, por cierto, me están escribiendo de Granadilla, dice, se le está poniendo cara de alcaldesa, pregúntale por el Egatesa y la Palmera después, pero le pongo en contexto a Jennifer, es que tenemos un lote aquí con el Hospital del Sur, Sí. Con todos los que han pasado, ¿no? Da igual el color político, tenemos un lote pero del 500, ¿el hospital? Digo, pues, ¿cuál? ¿Cuál? Claro. No. Which one? Y si es del norte quien nos visita, Si es ya, del norte, ya. ahí Del nos norte ya reímos decimos, un rato. Te ¿no? pinchan bien, ¿no? Pero mira, es que además me parece muy oportuna la guasa porque es que, bueno, el otro día, otro de los grandes debates, ¿no? Las carreteras de la isla. Y el otro día escuché a Rosa Dávila que decía que ella iba a solucionar en 90 días el problema de las carreteras de Tenerife y uno pensaba, madre mía, después de 30 años en el gobierno y ahora en 90 días, coño, de repente se le encendió la bombilla y dijo, pues mira, ahora es No el dijo momento. exactamente eso. No dijo eso. Dijo que en 90 días iba a tomar decisiones para aliviar. No lo interpreté yo así, querido amigo. Yo lo leí. Yo tampoco. Yo lo interpreté como Jennifer. Yo tampoco lo interpreté como dice Juanma. Yo sí lo leí. Acuérdense que mi valoración en Antena fue aquello de ocurrencia, porque efectivamente hubo ocurrencia en el gobierno de Coalición Canaria cuando estaban gobernando, por ejemplo, aquello de cambiar el horario de la universidad, que yo también lo califiqué de ocurrencia. Tú le podrás cambiar el horario a un determinado grupo, pero no a toda la universidad. ¿Haríamos lo mismo si fuera una fábrica de coches? Pues seguramente no. Ni te lo plantearía. Mire, Jennifer, Santi, yo me tengo que ir. Una pregunta para la señora Miranda, hombre, que yo me quedo con las ganas de saber un poco algo de su vida, porque nosotros llevamos casi 45 minutos hablando con ella, pero no nos ha contado quién es, a qué se dedica, si tiene profesión, si puede volver y dejar la política y si no es alcaldesa, que ella quiere serlo. No, a mí personalmente me gustaría conocer algo de su vida. Pues te cuento resumidamente que si no estamos aquí hasta mañana, Santi, hablando de mí. Mira, yo iba a decir una joven abogada, pero ya ni tan joven, como te decía antes, unas cuantas canas me han salido desde que uno se metió en este berenjenal. Me licencié en Derecho y en Ciencias Políticas y me especialicé en su momento en Relaciones Internacionales y en Derecho Público. Sí. Hice Ciencias Políticas y Derecho en el plan antiguo, es decir, todavía licenciatura, no grado. Y bueno, mira, cuando terminé de estudiar, que trabajaba y hacía clases de políticas por las tardes, hasta que me terminé de licenciar por segunda vez, pues recuerdo que en Madrid, en el Madrid de aquella época, yo estudié en la universidad en Madrid, nos pagaban, trabajaba 9, 10 horas en despacho por la mañana y por la tarde tenía clases de política y me pagaban como becaria, saliendo de Derecho, 634 euros. Y mi alquiler de aquel Madrid, de aquel momento, eran 800 euros. Es decir, que yo literalmente, o sea, no tenía por ejemplo. Perdías 200. Exactamente. Tenía Entonces, déficit. al final, cuando terminé política, retorné a mi pueblo toda la vida, que es San Isidro, como le decía antes a tu compañero, y abrí con una mano delante y otra detrás, y sin experiencia prácticamente en el ejercicio de la abogacía, abrí un despacho con mi marido, que también estudió Derecho y Política, y dijimos, pues mira, a ver cómo sale la broma y si sale mal, pues ya vemos cómo nos buscamos la vida. Y bueno, salió bien y llevo ejerciendo la abogacía ya unos cuantos años en mi pueblo toda la vida. Somos un despacho de pueblo, un despacho humilde, sin mayores aspiraciones ni ínfulas de grandeza, y a eso es a lo que he dedicado mi vida, a eso y a criar a mis 2 retoños preciosos, uno de 8 años y otra de 5, que... A uno me dice que detesta profundamente la política, me dice que la odia literalmente porque creo que le arrebata demasiado tiempo con su mamá. Y la pequeña, que tiene solo 5 años, dice que ella quiere ser abogada y política como su madre, así que me temo que la ha metido en un camino terrible para su futuro. Usted puede ganar, pero gobernar es más difícil. Porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganar los pactos. Dice que puedes ganar, pero que gobernar es más difícil porque con los pactos... Bueno... Eso nos pasó en las últimas elecciones. Y además ahora vivimos una situación absolutamente kafkiana en Granadilla, y es que de repente el que era el candidato del Partido Popular
en nuestro municipio se ha pasado a Coalición Canaria después de que el PP no le autorizara a presentarse como candidato. Es decir, bueno, seguramente al final esto se plantea más en términos de economía personal que de convicciones políticas. Es decir, que Marco va en la lista de regalado, ¿no? Exactamente. Y su concejala Yanira, que también además hoy forma parte del gobierno, también va en las listas de coalición. ¿Y quién va por el PP? Otro Marcos Antonio Rodríguez Santana, que se postuló en su momento como presidente del partido y que fue designado como candidato por el PP. Uh-huh. Así que las cosas están convulsas en Granadilla. Al final yo creo que todo este tipo de tejemanejes, de cambios, de locura... ¿Lo tienes votando? Bueno, está cerca, la verdad. Con la descripción. Partido de la Champions, Yo me tengo cambia la regla del juego. Sí, pero yo solo ¿y usted va en alguna otra lista? Quiero decir, no, que yo sepa, si no me han apuntado ninguna otra, de momento me presento solo para Granadilla. Pero es que hay muchos que hacen doblete, usted sabe, ¿no? Que van al ayuntamiento y van al parlamento, o que van al cabildo incluso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿usted solo va en la lista de Granadilla? Salvo que me hayan apuntado en alguna otra sin pedirme autorización, yo solo me presento a la alcaldía de Granadilla. Porque hay candidatos y candidatos, ¿no? Hay gente que va incluso al Parlamento, incluso tú no sabes si van a acabar la legislatura, porque podrían ser candidatos antes de acabar el año, habrá otras elecciones, ¿no? Entonces podrían ser candidatos en las siguientes elecciones, pero en fin, que hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. Bueno. Se nos ha pasado rapidito volando de los 50 minutos, ¿eh? A lo tonto, muy bien. Otra cosa no candidata, pero speech tienes. Ayer tuvimos a la candidata del Parlamento que tiene speech, y también oír a la candidata de Granadilla. Y porque Pepe me corta, porque si no estaba aquí dando un discurso de 2 horas y me dejan. Y él sabe que yo estoy aquí casi para esas cosas, ¿no? Y tenemos un montón de mensajes desde Granadilla. No sé si serán todos los que están con usted en la lista, pero pues no los he todos visto. positivos, de verdad, loco, hasta una nota de voz, ¿verdad? Hay mensajes, 9 mensajes seguidos, todos de Jennifer. No sé si hoy le has dicho a todo el mundo, oye, que vamos para Despierta Canal Radio Marca. Yo les dije, yo les dije, depende si va Pepe Moreno. Si va Pepe, no digo a nadie que la escuche. Si no va Pepe, claro, como llegó tarde, yo le había dicho a todo el mundo que no venía Pepe y ya estaban todos pendientes de la entrevista. Claro, dijiste, mientras esté Santi y Juan Iván, no pasa nada. Pero si viene Pepe, se vamos a poner ahí al ladito, por si la mosca. Dale al play rápido para que lo escuche la candidata. Buenos días, ¿qué tal, contertulio? ¿Qué tal, señorita Jennifer? ¿Cómo estamos? Nada, la verdad que yo, con respecto a todo lo que es Granadilla, pues, y antes comentaban algo de San Isidro, pues denoto un descuido bastante patente, ¿no? En todo lo que son infraestructuras. Se aprecia mucha pobreza, la verdad, como en muchísimos lugares, ¿no? Pero que se aprecia muchísima pobreza. No sé si por la cantidad de inmigración que ha sido acogida por el municipio o demás, pero denoto bastante descuidado lo que es San Isidro y hasta arriba en el pueblo, en Granadilla también. Y nada, me gustaría que se diera un lavadito de cara ante todo eso. Y bueno, no sé si compete esto, pero creo que Granadilla va a coger lo que era la futura refinería que estaba en Santa Cruz, ¿verdad? ¿Tienen planteado dónde la van a ubicar y demás? Bueno, con respecto a la primera parte, rapidísimo. Un mensaje para ti. Sí. Es que me tengo que ir porque si dice, no... Ahora responde. Sí. Dice, don José, espero que con esta candidata sea igual de incisivo que con la de Vox y que se note. Sí, bueno, yo con todas, ustedes me conocen, pero de todas maneras es muy difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que si el hombre no está, o la mujer no está, es un hombre. Bueno, porque si no está contento con mi manera de ser. Yo, con todo... ¿Qué puntos de puntos? Sí. Bueno, yo... Con todo el mundo soy igual de incisivo, no sé, pero no sé si se ha notado, si no se ha notado. Todo esto es apreciaciones y todo esto es sensaciones, es ¿no? Subjetividad. Es subjetividad. Por lo tanto, yo en eso no entro ni salgo. Así que lo que sí que nos tenemos que ir, tanto Juanma como yo. Que tienen la tele. Gracias, Pepe, un beso. Nada, hasta mañana. Gracias, Juanma, otro beso. Jennifer. Un placer, Pepe. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Don Santiago. Nada, yo simplemente decirle a Jennifer que me encanta su capacidad de comunicar, que comunica muy bien, porque a eso me dedico también. Y al señor Betancourt, que ya se habrá ido, que en el restaurante hindú le convido yo a sentarnos y a tomar algo de comer. Bueno, si pasan por allí tienen que invitarme sin falta. Correcto. Oiga. Es que es verdad.
O los invito yo a ustedes, que ya que vienen a mi pueblo. No hay problema. Paga la empresa. No hay problema. Un beso, Santi, también. Pórtate mal y pásalo bien. Déjalo ahí. Venga, vamos. Hasta luego. Adiós, Juanma. Otro beso. Chao, seguimos. Aquí aprovechamos con Jennifer 5 minutos más. Lo que el oyente te decía. Vale, a la primera parte... Nos tuteamos ya. Muy bien, perfecto. Genial. Lo que comentaba al principio tiene mucho que ver con lo que decía. Al final, nuestros pueblos, los modelos que nosotros planteamos son distintos para las distintas zonas que él habla. Él comenta, con respecto a San Isidro, ya comentaba antes, la necesaria tendencia hacia la peatonalización, la semipeatonalización, la devolución del espacio público al ciudadano, la creación de esas zonas verdes urbanas, la remodelación de las viviendas que están en situación de deterioro, como él muy bien dice, que genera además esa situación como de abandono, como de falta de espacio público en el que uno poder disfrutar, pasear, caminar y hacer pueblo, generar identidad, sentimiento de pertenencia y todas esas cosas tan importantes y que se nos han olvidado en la política en estas últimas 2 décadas. Con respecto al casco ocurre algo relativamente parecido, pero es verdad que las fórmulas para el casco son distintas a las de San Isidro, distintas en cierta medida. Al final vemos como el casco de San Miguel, por ejemplo, que está muy cerquita del de Granadilla y donde gobierna la coalición canaria, es decir, no es una cuestión de partido, una cuestión de capacidad de gestión. La gente pasea con frecuencia, tiene calles cuidadas, limpias, tiene fachadas rehabilitadas y se aprovecha el poco patrimonio del que ellos disponen en su pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos una enorme historia, tenemos muchísimo patrimonio que hemos dejado perder por los años y ahora mismo lo cierto es que Granadilla Casco vive una situación de depresión total. Uno va a Granadilla Casco a partir de las 6 de la tarde y no te encuentras ni un alma caminando por la calle. Por lo tanto, el desarrollo de esa medianía tiene que pasar por la rehabilitación del patrimonio histórico, también, esto sí coincide con San Isidro, por la peatonalización de las zonas centrales para hacer lugares y espacios para compartir y para convivir, y el desarrollo de productos turísticos respetuosos para atraer al visitante a visitar estas calles embellecidas, bonitas, rehabilitadas. El futuro del casco, como el de cualquier otro casco histórico en nuestra isla, que se ubican normalmente en la medianía, como ocurre con Adeje, como ocurre con Arona, como ocurre con San Miguel, pasa necesariamente por esta rehabilitación que al final termina generando también economía, recursos y dignidad económica en el núcleo de la familia. Y por último, lo que nos preguntaba un oyente, en Granadilla hay un equipo de fútbol muy importante que es el Legatesa, Granadilla, y que no cobra. Y que sigue aguantando estoicamente ahí su presidente Sergio Batista. Si eres alcaldesa, porque el equipo está a día de hoy más fuera que dentro. Es que le adeudan mucho dinero. Y el nombre de Granadilla lo ponen en todo el mundo. Bueno, yo creo que la pregunta del oyente no iba tanto por ahí como por otro lado, por lo que he interpretado, pero te respondo también a esto que me cuestiona. Es cierto que el Granadilla lleva ya 4 años, este es el 4º año, sin recibir fondos municipales. Hace unos 6 meses se aprobó un patrocinio turístico de 1 millón de euros que todavía está pendiente de resolver. Pero me preocupa mucho el conflicto de convivencia que se genera en nuestro pueblo, en nuestro municipio. El Legatesa juega en el campo de La Palmera, que es un campo compartido con el Club Deportivo Raquis San Isidro. Exacto. Es un club histórico. Pregúntale por el Legatesa y La Palmera, que eso es espinoso. Eso es. Exacto. Es un club que tiene 60 años de historia, que ha tenido épocas doradas, aquellas épocas de donde sale Pedrito en su momento, otros tantos jugadores que van a jugar a las canteras del Barcelona, de otros equipos de la península, ese ascenso a Segunda B que todos recordamos, que recuerdo perfectamente porque yo prácticamente me crié en La Palmera. Yo hacía la tarea todas las tardes en ese campo de tierra en su momento, posteriormente de césped artificial, y con unas gradas muy humildes, unas instalaciones muy humildes que fueron ejecutadas íntegramente por el pueblo, es decir, por la colaboración del pueblo, con las rifas, con las recaudaciones en la cantina, con el esfuerzo económico de gente del pueblo que podía permitírselo y que dio su apoyo económico para que el club pudiera tener un lugar digno donde jugar. Actualmente en ese club, en el Raquis San Isidro, juegan unos 500 niños en la base, además de los equipos regionales. En su momento el alcalde de Granadilla, cuando autoriza al Legatesa el uso preferente de esa instalación, prácticamente, bueno, de hecho fue lo que trasladó el concejal de deportes al Raquis,
les dijeron que para el rugby se iba a construir un campo distinto y que este campo de La Palmera iba a ser reservado exclusivamente para las chicas de Legatesa. Ellas no tienen ninguna culpa, ellas necesitan, y yo he defendido siempre la necesidad de que dispongan de una infraestructura adecuada para jugar en primera división. Pero lo que no puedes hacer en ningún caso es ni siquiera insinuar que vas a sacar a los 450 niños y niñas del rugby y a un equipo con 60 años de historia de la instalación que la gente del pueblo construyó con sus manos. Es una cuestión identitaria, ya no solamente derivada de una instalación pública o no. Entonces, si me preguntas si el Legatesa ha tenido suficiente apoyo por parte del ayuntamiento, ya te digo que no. Como te digo, evidentemente llevan 4 años sin recibir ni un solo duro del ayuntamiento, aún teniendo derecho a recibirlo. Y siempre he defendido que tienen que disponer de estos fondos. En segundo lugar, si me preguntas sobre la infraestructura, te digo que las chicas de Legatesa merecen un campo para jugar, un campo de primera división que cumpla esos requisitos tan exigentes que pone la federación. Uh-huh. Pero si me preguntas si esto tenemos que ejecutarlo como quiere el actual gobierno, a costa de los 450 niños y niñas del pueblo que juegan en estas instalaciones, te digo que me opongo rotundamente. Rotundamente. En su momento se planteó cambiar el campo de césped artificial por un campo de césped natural. Tú sabes mucho mejor que yo, que controlas mucho más el fútbol, que un campo de césped natural no resiste 4 entrenamientos de las chicas a la semana. Imagínate 18 entrenamientos diarios. Sí, una locura. Eso es inviable. Es imposible. Con lo cual, de lo que se estaba debatiendo era de desahuciar a casi 500 niños de su campo de fútbol. Por eso te digo que quiero ser muy clara en este asunto, sin desmerecer el trabajo que hacen las chicas, que creo que es muy importante, sin desmerecer la necesidad de que necesitan una instalación digna. Te digo que si tuviera que elegir en su momento... O sea, si eres alcaldesa y mañana tienes que elegir entre que siga Legatesa y los 500 niños, los 500 niños. Sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda. Eso sí, siempre se lo he dicho a Sergio y eso he defendido en pleno a través de numerosísimas propuestas. El Legatesa necesita un campo para ellas y yo estoy dispuesta a ejecutar esa instalación, una instalación nueva, pero nunca autorizaré que se desahucie a 500 niños del pueblo que practican deporte en su municipio. Estoy escuchando algo muy valiente, Jennifer, porque además estás dando una alternativa, es decir, habrá burbujas de suelo. La hay. Además, justamente en la zona anexa al propio campo de fútbol hay terreno público suficiente para 3 campos de fútbol más. O sea, y además tenemos las perras, te decía antes, tenemos 70 millones de euros de remanente. Sí, claro. Es que, a ver, yo soy Sergio Batista. Hoy va a venir aquí. Viene ahora más tarde con Selene Melián. Yo soy Sergio Batista y escucho esto. Y si a mí me das la posibilidad de hacerme un estadio, tengo suelo, hay 70 millones de dinero no utilizados. Y está más que contrastado que el nombre de Granadilla, de Abona, como tal, aparte de las campañas de publicidad, aparte de lo que significa que Granadilla tiene costa y monte, todo esto, ¿ok? Y a mí me dice alguien que puede ser alcaldesa, que dice, no, que yo te busco la manera de enajenar suelo para que en un tiempo X, lo que tarde, si son 4 años de mandato, en 2 se puede hacer tranquilamente un estadio, tengas tu estadio propio aquí. Ese es el planteamiento. Y si lo quieres es césped natural, madre mía. Esa es la primera vez que escucho a alguien. La primera vez que escucho a alguien con algo tan tajante y tan claro como, no, mira, esto es así, así. Ese ha sido el planteamiento desde el inicio. Ahora mismo lo que existe es un problema, un conflicto de convivencia que hay que resolver. Sí, correcto. Ahora mismo la tensión es muy alta entre ambos clubes y creo que es necesario ponerle fin lo antes posible. Sin duda alguna, la única alternativa existente, o sea, Granadilla, es que San Isidro tiene más de 30.000 habitantes. San Isidro tiene entidad suficiente hasta para tener 4 campos de fútbol, porque además lo utilizarían los niños y las niñas del pueblo y no sobrarían esas instalaciones. Hay dinero suficiente en el banco, hay ahorro suficiente, esos 70 millones más 56 del presupuesto. Hay recursos públicos, lo que falta es liderazgo y lo que falta es capacidad para gestionar. Así que en esa disyuntiva, si se llegara ya se planteó en su momento, luego cambiaron de rumbo, recularon, la gente del pueblo se movilizó, se manifestaron, se reunieron en asamblea y evidentemente, pues, ¿qué hace el gobierno ante este conflicto? Yo me pronuncio, ¿ellos qué hacen? Guardar silencio.
esa nunca puede ser la opción, porque tienes a los dos clubes descontentos. Tienes a Legatesa, a las chicas del Granadilla, esperando por saber qué va a ocurrir con su futuro, porque la federación está apretando para ver si van a cumplir los requisitos tan exigentes. Exactamente. Y tienes por otro lado a un club que todas las semanas sufre por el hecho de que puede ser que los dejen sin campo en próximas fechas y que no tengan dónde entrenar. Entonces creo que hay que hablar de esto con claridad. Mi planteamiento Sergio lo conoce, Sergio Batista, yo siempre he sido muy franca con él, aunque en algunas ocasiones se ha enfadado conmigo, se ha calentado conmigo, pero tú sabes que bueno, que uno tiene que lidiar con estas cosas y tiene que hablar con toda claridad. Entonces el posicionamiento que yo defiendo y que defiende el partido es esa necesaria infraestructura para las chicas y dejar la palmera para la gente que la construyó en su momento, que es la gente del pueblo, y que puedan seguir entrenando a los niños. De un conflicto, el conflicto es entre clubes. Claro, existe, es lógico, ahora mismo hay una Eso instalación. te lo van a negar, No, los dos equipos. Bueno, pero yo lo puedo decir porque conozco la realidad de los dos. Es una instalación de un pueblo pequeño para ser utilizada por unas chicas que necesitan entrenar con toda frecuencia y que necesitan cerrar el campo varios días para poder jugar partidos, que exige instalación de cámaras, en fin, mil cuestiones que exige la federación. Y tenemos otro club que tiene 18 entrenamientos al día. O 8, depende del día, pero vamos, tiene mucha base entrenando desde las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, claro, es normal que exista fricción, que exista tensión, porque al final es una instalación pequeña para demasiada gente, para demasiados clubes y para además un club como Legatesa que requiere el cumplimiento de muchísimos requisitos que exige la federación. Es normal que exista ese conflicto. Yo creo que hay que tratar de calmar las aguas, pero frente a mis niños y mis niñas de La Palmera, jamás voy a posicionarme en contra, y mucho menos del pueblo que, como digo, con muchísimo esfuerzo se dio ese suelo y ejecutó sus gradas, su campo, para poder tener un lugar donde hacer deporte. Muy bien. 10:30. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un Claridad placer. absoluta. Sí, señor. Eso es importante. Espero que ya está a gusto. Que le haya... Muchísimo. Ha sido un placer y de verdad que cuando ustedes quieran yo a disposición. La carretera además se me hizo corta, que vine bien acompañada por mi concejala, por Carmen Dolores, por Carmen, sí, a la sí, que le mando un Carmen. beso. Y así que nada, cuando ustedes quieran, aquí estoy a disposición para hablar siempre con claridad y con rotundidad, que creo que es importantísimo en estos días que corren por la política. Es así. Gracias, Jennifer. Gracias. Jennifer Miranda Barrera, el PSOE, su candidata en Granadilla de Abona. 10:30, seguimos. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers. Grupo Bosch. Servicio técnico oficial Sieper.es. Teléfono 922 821888.